Buenas tardes. Los medios les hablamos a nuestros públicos de crisis migratoria de vez en vez. Hay grandes titulares y portadas con imágenes de impacto cuando el flujo de personas es de miles y dura días, semanas o meses. Cuando hay una línea fronteriza o una ciudad limítrofe abarrotada de gente desesperada que solo tiene en mente la dirección norte, jamás retroceder, o cuando hay reuniones de urgencia para resolver una de estas estampidas humanas. Hoy son los migrantes haitianos, como a finales de 2018 fue aquella impresionante caravana surgida en Honduras que después buscaría reeditarse a inicios de 2020, como entre 2015 y 2016 fueron los cubanos varados en Centroamérica, y como otros muchos casos con sus individualidades y también aspectos en común. Y eso de este lado del mundo, por mencionar ejemplos recientes, porque cruzando el Atlántico también se repite el fenómeno. Acá Estados Unidos es la meta, del lado de allá es Europa el destino principal. Acá los latinoamericanos y caribeños emprenden largas travesías terrestres o marítimas. Allá salen fundamentalmente de África o Oriente Medio y han hecho del Mediterráneo el más grande cementerio de Europa, y estas son palabras del Papa Francisco. En uno y otro caso se huye bien de conflictos armados, bien de penurias económicas, a veces por razones políticas, a veces un poco de todo. Pero resulta que es una misma crisis extendida en el tiempo, con picos más visibles que la ubican por fuerza en la mira de políticos y medios, y cuando no es noticia igual sucede de todos los días, solo que un poco más en silencio, con más fragmentación, sin tanto escándalo mediático. Eso sí, se repiten las condiciones de peligro extremo para todos los que optan por una migración irregular en cualquiera de sus variantes, y la manipulación política que siempre se hace de este tema, porque en esto de migrar el trato no es el mismo para todos ni todo el tiempo. A unos se les da green card para alimentar éxodos convenientes y a otros se les da patadas, y es que lo primero siempre es usar el tema en función política. Los gobiernos y también oponentes partidistas de estos países, grandes receptores de migrantes, siempre se cuidan para actuar si, por ejemplo, hay elecciones cercanas y se le puede sacar partido a la crisis de turno, o por otro lado, ver si se puede perjudicar a un rival político o incluso aprovechar al migrante como moneda de cambio y chantajear a terceros para que se hagan cargo del problema. Desgraciadamente siempre asistimos a soluciones sesgadas en momentos de estas crisis visibles. Por ejemplo, acuerdos migratorios de reparto, quién acoge la mayor cuota para aliviar la gran aglomeración, y eso en el mejor de los casos, porque lo que se impone son las deportaciones masivas, violando protocolos de buenas prácticas que en tiempos de paz las grandes potencias redactan para lucir magnánimos defensores de los derechos humanos, y que luego son los primeros en violar en tiempos de crisis en sus narices. ¿O qué son sino los latigazos a los haitianos en la era Biden, el encarcelamiento de niños en la era Trump o el hacinamiento y las alambradas de los centros europeos de recepción, más semejantes a verdaderos campos de concentración? De crisis en crisis se le recuerda todo el tiempo al primer mundo desarrollado que frenar estas oleadas migratorias pasa por atender las causas estructurales de los países emisores, o sea, de donde sale la gente. Y no se trata solo de ayudas al desarrollo a modo caritativo o compensativo para que el gobernante de turno sirva de barrera a su propia gente, sino de inversiones a largo plazo que creen oportunidades y esperanza allí en el sur tan expoliado. Y siempre está quien lanza la pregunta de ¿y por qué Estados Unidos y Europa tienen que hacerse cargo de los pobres de la tierra? Pues la historia tiene la respuesta. El pasado de colonización, que a veces ni siquiera es tan pasado, del que esos dos centros de poder tienen mayúscula responsabilidad por las consecuencias que dejaron sus prácticas conquistadoras para esos sitios colonizados. Si en asuntos políticos sí que muestran todo el interés del mundo y despliegan injerencias por los cuatro costados, pues igual de interesados deberían mostrarse para estimular el desarrollo económico y también el progreso social del tercer mundo. Claro que sin miradas asistencialistas o hegemónicas, pero eso queda en letra muerta siempre. El sueño de un mundo sin fronteras, la libre movilidad humana, pasa por un mundo de iguales oportunidades de desarrollo y de crecimiento para todos, sin países o ciudadanos de primera y países o ciudadanos de segunda, donde no hay agujeros negros de donde huir ni exclusivos paraísos a los que aferrarse. Demasiado lejana esta idea de la cruda realidad. Así como le cuento, buenas tardes.